Significa. Buen día a todos. Gracias por conectarse, por apartar su tiempito para ver algunas cuestiones de la diabetes. Veo gente conocida y gente que no conocemos. Todos sean bienvenidos. Pueden escribir en el chat cualquier duda, cualquier pregunta. ¿De dónde son? Me dice de OCD que por favor pongan nombre, apellido y de dónde son. Así hacen una asistencia. Bueno, hoy vamos a hablar de hiperglucemia. Hoy vamos a hablar de hiperglucemia, no solamente del paciente que tiene diabetes. Vamos a hablar de hiperglucemia del paciente que tiene diabetes y del paciente que no tiene un diagnóstico de diabetes. Si hay algo que no es claro o que no sé expresar, por favor escriban en el chat, sacaremos todas las dudas. Seguramente que hay cosas que no voy a decir muy claras, pero bueno, lo que necesiten, obviamente siempre, todos creo que tienen disponibilidad de nuestros teléfonos en el servicio y pueden consultar pacientes, eso siempre les digo en la red. No, ajá. La hiperglucemia se da por un defecto en la secreción de la insulina, de su acción o de ambas cosas. Y cuando decimos un defecto en la secreción de la insulina, el defecto que hay en la secreción de la insulina en el caso de la diabetes tipo 2 es un defecto autoinmune. El paciente viene predispuesto genéticamente para desarrollar la diabetes y en algún momento de su vida, ante un estrés, desarrolla la enfermedad. Ahí hay un defecto en la secreción de la insulina, o sea, no se secreta y el paciente debuta con el 80% de sus células beta casi muertas. En el caso de cuando hablamos de la acción de la insulina, ahí estamos hablando de la insulinoresistencia. El paciente tiene grandes cantidades de insulina, pero esa insulina no funciona en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la captación de la insulina a nivel de los tejidos es mala. ¿Cuál es la causa más importante de eso? La obesidad. ¿Sí? La obesidad da insulinoresistencia. Dice secreción de la insulina, de su acción o de ambas. ¿Y por qué de ambas? Porque la diabetes tipo 2, la diabetes que se da en el adulto, que siempre fue del adulto y que se daba antes entre un 5 y un 10% en los niños, que hoy esa estadística está cambiando y ha cambiado. Hemos visto pacientes con diabetes tipo 2 insulinizados con un porcentaje casi que duplicó lo que está escrito en los libros en este último año. Ahí sería el ambas, digamos. Hay un defecto de la secreción de la insulina y hay un defecto en la acción de la insulina. Eso en el caso, por ejemplo, de un paciente diabético tipo 2 que está insulinizado porque la secreción de la insulina se vio comprometida y la acción de la insulina también se vio comprometida. Entonces vemos que hay diabetes tipo 2 en el niño que se trata con insulina. Yo hace pocos años que trabajo con pacientes con diabetes, de lo que voy en estos 5 años, recién he podido sacar a un paciente la insulina, a un paciente diabético tipo 2. Un paciente, era un nene que debutó con diabetes, primero fue medicado, voy a contar porque es muy linda la experiencia. Este nene ingresa al hospital el año pasado, en enero del año pasado, con una hiperglucemia de 500 sin cetocidosis. Con cetosis quiere decir que tenía cetonas en orina, pero no tenía cetocidosis. Ingresa con 500 de glucemia. Un nene estaba tratado hacía un año atrás con metformina por insulinoresistencia. Ingresa acá al hospital con un estado de acidosis normal, con una glucemia de 500 y con 3 cruces de cetona. Obviamente le ponemos insulina, el nene en ese momento pesaba 87 kilos, ponemos insulina, y una insulina basal y una insulina en bolo para las comidas. Hicimos la educación diabetológica, el nene estuvo 7 días en el hospital, fue dado de alta, y comenzó a tener una actividad física con un profesor de educación física que hacía como de personal trainer.
que iba todos los días a la tarde. La mamá, le explicamos a la mamá todos los beneficios que tenía la actividad física y que el nene baje de peso. Les resumo. Fuimos bajando la cantidad de insulina que colocábamos, que teníamos que poner enormes cantidades para poder llegar a una glucemia aceptable. Fuimos bajando de a poco la insulina, el nene bajó de peso, hoy pesa 58 kilos, ha subido la talla del nene, tiene un índice de masa corporal normal, y hace 2 meses le saqué la insulina y está con metformina. Por favor, le voy a pedir que apaguen los micrófonos. ¿Listo? Quiere decir que a un paciente con diabetes tipo 2 sí le podemos sacar la insulina, pero para eso tenemos que estar seguros de que es una diabetes tipo 2 y que el paciente vaya respondiendo a la metformina. Imagínense las cosas que podemos prevenir. Obviamente que el nene habrá tenido una genética predispuesta, tenía abuelos con diabetes, el nene era obeso, la mamá es obesa. Hubo un cambio familiar y el chico anda súper bien, está en la adolescencia, bajó un montón de kilos de peso, la célula beta dejó de estar estresada y empezó a sintetizar de vuelta insulina y los tejidos, ya que la obesidad, el tejido adiposo da resistencia a la insulina, los tejidos empezaron a liberarse, a desintoxicarse de la lipotoxicidad que da el adipocito y empezó a tener respuesta a la insulina. Un caso clínico que me encantaría algún día contar con detalle porque es súper interesante. Bueno, cuando hablamos de hiperglucemia, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los valores. La glucemia, el valor normal es de 70 a 100 miligramos por decilitros en un paciente en ayunas. Cuando decimos prediabetes, es un paciente que tiene mayor a 100 hasta 125 en ayunas, o una glucemia al azar mayor a 140 miligramos por decilitro. Cuando digo al azar, digo en cualquier momento del día o postprandial, no debería subir más de 140. Y eso quiero repetir, quiero que quede claro porque siempre está con 200 de glucemia pero tiene el plan. ¿Y qué tiene que tenga el plan? Está con 280 de glucemia pero tiene un plan con dextrosa. No tiene nada que ver. Si yo digo que la hiperglucemia, o si yo digo que yo tengo un rango de glucemia mayor a 140 postprandial o prediabetes, es 140 miligramos por decilitro postprandial, yo no puedo decir que un paciente tenga una hiperglucemia de 280 porque tiene un plan de hidratación parenteral. Eso es un concepto erróneo, errado. Para hacer el diagnóstico de diabetes tenemos que tener 2 glucemias en ayunas, venosa, no capilar, o sea que le tienen que sacar sangre para el laboratorio, con 126 miligramos por decilitro en 2 oportunidades. O 2 glucemias al azar, también venosa, de 200 miligramos por decilitro. Al azar, ¿no? O sea, en cualquier momento del día. Bueno, cuando hablamos de un paciente diabético conocido, cuando yo tengo un paciente que tiene diabetes, yo sé que está hecho el diagnóstico, el rango de la glucemia que el paciente se puede mover es de 70, en pediatría, es de 70 a 180 miligramos por decilitro. O sea que 71 es glucemia normal, ¿está? 75 no es hipoglucemia, es glucemia normal. Hipoglucemia es menos de 70, o sea, un paciente tiene hipoglucemia con 69 miligramos por decilitro. Y un paciente, consideramos hiperglucemia, mayor de 180 miligramos por decilitro. Y son números que tienen una explicación, porque se sabe que con 180 miligramos por decilitro, ya el umbral renal se ve perjudicado, sobrepasa y empieza el paciente a perder glucosa por orina, y eso quiere decir que se empiezan a activar las vías de compensación, porque pierde ahí la glucosa. Y lo segundo, que es lo más feo que le pasa al paciente, que a partir de 180 la retina se ve dañada. Por eso intentamos que el paciente siempre juegue en esos rangos, no más de 180 y no menos de 70. Hoy en día ya se sabe que la hipoglucemia también da daño en la retina. Lo más importante es que la hipoglucemia da
daño en el cerebro del paciente. O sea que un paciente que tiene por largas horas en el día hipoglucemias, probablemente tenga un déficit cognitivo en el transcurso de los años. Cuanto más chiquitito el nene, las hipoglucemias son más significativas porque el desarrollo neurológico, el desarrollo de la masa encefálica que se va dando en los primeros años de vida, la hipoglucemia afecta mucho ese crecimiento. Las hipoglucemias se tienen que considerar como hipoglucemia por más que no tengan síntomas. También es un error pensar que porque no tiene síntomas no se toma la hipoglucemia. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque el paciente con diabetes tiene un sistema en el cual se va como acostumbrando el cerebro a estar en la hipoglucemia, pero no quiere decir que no haya daño. Sí hay daño, el paciente tiene hipoglucemia, no tiene signos de sintomatología, pero sí se va produciendo el daño en el cerebro. Bueno, cuando yo tengo un paciente con una hiperglucemia sin diagnóstico de diabetes, yo recién dije que mayor a 126 miligramos por decilitro es el rango diabético. Supongamos que yo ingreso a un paciente o me ingresa a mi UPA, a mi hospital en el interior, o simplemente veo un paciente que tiene una glucemia de 126 miligramos por decilitro. Hay algunas cosas que yo tengo que pensar. ¿Está en ayunas? Y la mamá en general te dice, sí, está en ayunas, tomó un mate cocido nomás, pero no comió nada. Ella cree que el mate cocido tiene el ayuno, digamos. Entonces, no, ha tomado un mate cocido, pero no, chicos, no está en ayuno. ¿Sí? No, ha tomado un juguito, pero no comió nada, está en ayuno. Eso es algo muy frecuente que pasa acá. Llega el paciente al consultorio y le preguntamos si está en ayuno y la mamá te lo dice así. Sí, está en ayunas. Tomó un juguito, pero está en ayuno. O comió unos caramelos, pero está en ayuno. ¿Está? La pregunta del ayuno está en ayuno, pero vamos a indagar bien. No tomó nada, no comió nada. ¿Está enfermo? ¿Por qué consultó a este paciente? Tengo un paciente que no tiene diagnóstico de diabetes y en el laboratorio me salió 126 miligramos por decilitro. ¿Está en ayunas? ¿Está enfermo? ¿Por qué le pregunto a un paciente si está enfermo? ¿O por qué quiero saber yo? Porque hay algunos pacientes que ante el estrés de una enfermedad, el páncreas se ve como le cuesta ante el estrés la secreción de insulina para los requerimientos basales del paciente, de sus glucemias. Y eso para nosotros es importante, porque si un chico ante una infección hace hiperglucemias que son sostenidas en el tiempo, o puede estar debutando o no, pero a mí me tiene que llamar la atención y seguirlo y estudiarlo. Y ahí vemos nosotros si pedimos anticuerpos, para ver si los anticuerpos, ustedes saben que la diabetes tipo 1 es inmunológica, o sea que pedimos anticuerpos, o si pedimos la reserva insulínica basal del paciente, que es el péptido C. El péptido C nosotros nos dice qué cantidad de insulina tiene un paciente endógeno, ¿sí? Porque en este caso estamos hablando de un paciente sin diagnóstico de diabetes. ¿Tiene síntomas cardinales? La señora consultó por una gastroenteritis, por ejemplo, pero le preguntamos, por las dudas, señora, ¿no bajó de peso? Por las dudas, señora, este último tiempo, ¿usted no notó que tomaba grandes cantidades de agua? Por las dudas, señor. ¿Usted no nota que lleva un vaso de agua a la cama antes de dormir? Y son todas preguntas que nosotros vamos a inducir, no inducir la respuesta, sino que nosotros vamos a buscar síntomas cardinales, que por ahí cosas que la mamá no le llamaba mucho la atención. Y si yo tengo un paciente con una hiperglucemia, yo tengo que buscar glucosuria en orina, por más que me dé 126. Porque ese pico, acuérdense que nosotros la glucemia vemos, la glucemia es una curva que se mueve. Yo no sé en dónde la agarro. Si yo agarro 126, pero probablemente el paciente haya estado un poco más arriba, haya estado, no sé, con 200, y ahora está bajando a 126, y yo le hago una glucosuria y me da positivo, yo tengo que pensar que probablemente haya estado con una glucemia más alta. Por eso es tan importante tener en los hospitales tiras reactivas de orina.
tiras reactivas de glucosuria y cetonuria para este tipo de casos. Siempre que yo tengo un paciente con una hiperglucemia mayor a 126, es de buena práctica hacerle una tira reactiva de orina buscando glucosuria y cetonuria. Si me da positivo la glucosuria, yo sé que el paciente ha estado con glucemias superiores a 180, porque yo dije que a partir de 180 pierde por orina. Esto tanto para un paciente en la sala internado, como para un paciente en la guardia, como para un paciente en un consultorio, que yo digo, bueno, me dio una orina en 120, una glucemia de 126, bueno, en 5 días, en 4 días le hago de vuelta una glucemia, pero siempre acompañado de la orina, porque quiero buscar si pierde. ¿Qué hago? Bueno, lo que más o menos me adelanté un poco. Si es ambulatorio, si el paciente está ambulatorio, le hago un hemoglucotest si tengo para hacerle en mi consultorio, o si estoy en mi consultorio y sé que hay una guardia y le pueden hacer, le hago un hemoglucotest y corroboro. Si era más de 200, no puedo mandar a un paciente con una glucemia mayor a 200 a la casa y síntomas cardinales a la casa. Le pido un hemoglucotest, o si no, le hago un control de laboratorio venoso más la orina completa, que es lo que recién había dicho, pero siempre tengo que buscar que en orina pierda la glucemia. ¿Hay errores de los aparatos? Sí, sí hay errores. Los aparatos no son 100% fidedignos, pero la verdad es que los Accu-Chek siempre andan bastante bien. Accu-Chek, de la marca Accu-Chek, y los Freestyle también, que es el Option Neo, la verdad que son bastante precisos. Y si un paciente está internado, en una hiperglucemia, yo puedo monitorizar preprandial y postprandial. ¿Qué es preprandial? Antes de la comida le hago los controles. Yo tengo un paciente que ingresó por una gastroenteritis. Tengo glucemias altas, voy a dejar controles preprandiales. Antes de las comidas, control de hemoglucotest. Si me da más de 126 y tengo para hacer tiras reactivas en orina, le pido la tira reactiva en orina. Y el control postprandial, ¿para qué me sirve el control postprandial? Es para saber si después de la comida que hizo el paciente, por ejemplo, almorzó. En general en el almuerzo, en todos los pacientes internados, tiene una cantidad considerada de hidratos de carbono. El hidrato de carbono necesita sí o sí insulina para metabolizarse. Entonces, si yo le di una cantidad importante de carbohidratos en el almuerzo y le hice un control postprandial y me vino alto, me vino más de 140, que sería el azar que les decía hoy, la glucemia al azar, quiere decir que le está faltando insulina. Le está faltando para esa comidita que comió. Le falta insulina, o sea, el cuerpo no alcanza a sintetizar la insulina que necesita para metabolizar lo que come. Si ese control postprandial me da más de 200, repetidas veces, por lo menos 2 veces, y la tira en orina me da positivo para glucosuria, yo estoy probablemente ante un debut diabético. Lo tengo que seguir, no lo puedo dejar ir a ese paciente, más si es del interior. No lo puedo mandar a la casa que se vaya a 20 kilómetros del hospital más cercano. No, lo dejo un día, lo dejo medio día, le sigo haciendo los controles preprandiales, y me siguen viniendo alto, lo derivo al sepsis, se comunican con nosotros. Y si me vino aislado una glucemia alta, muy alta, con una glucosuria, pero que fue aislado y después no volvió a repetir, programamos un turno y lo vemos nosotros en el servicio. Bueno, lo acabo de decir, una glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro y glucosuria se deriva por un probable debut diabético. Yo tengo que preguntar los síntomas cardinales, pero nos ha pasado muchas veces de que los papás no refieren síntomas cardinales, pues cuando los nenes son muy chiquititos, menos de 5 años o 6 años, esos pacientes no tienen mucho tiempo de evolución. En general, debutan en pocos días. El papá y la mamá no alcanzan a ver los síntomas cardinales. Y bueno, y eso también depende mucho. Hay mamás que tienen 6, 7 hijos y no alcanza a darse cuenta la mamá, que después como que, bueno, sí, la verdad que sí ha bajado de peso, bueno, sí, la verdad que sí toma un poco más agua que los otros.
Entonces por ahí la alarma que tienen los papás no es la misma de todos. Bueno, vamos a hablar de hiperglucemia en un paciente con diagnóstico de diabetes. Cuando llega un paciente diabético tipo 1, insulinizado, a un hospital en el interior, en general, los derivan. En general, la verdad que el niño es bastante complejo el tratamiento, es de mucho cálculo y es muy específico de cada paciente. No todos los pacientes tienen el mismo tratamiento, la misma cantidad de insulina por el peso y por la edad. No es que los pacientes de 7 años todos usan cierta cantidad de insulina basal o cierta cantidad de bolo. No es así. Es muy artesanal el tratamiento y es el tratamiento que le va a cada paciente. Entonces, por eso da un poco de miedo a los profesionales, a los médicos y a los enfermeros. Y no quieren ni siquiera tocarlo a los pacientes y los derivan. Eso se puede modificar, se puede cambiar dando algunos lineamientos básicos de estos pacientes. Cuando viene un paciente diabético tipo 1, si es de nuestro servicio, en general, todos tienen un cuaderno. Que la verdad es que no me debí de poner la fotito del cuaderno. Ese cuaderno dice las glucemias del desayuno, almuerzo, merienda y cena, y qué cantidad de insulina basal usa el paciente. Ya sabemos que la insulina basal es la que se usa una vez al día, y la insulina en bolo es la que se usa en cada comida. Hay una lectura muy rápida que se puede hacer de las glucemias que tiene ese paciente en cada comida y la cantidad de insulina que se coloca. Entonces, cuando ingresa un paciente con diabetes tipo 1, si se controla en el sepsi, ustedes pregúntenle, ¿tiene el cuaderno, mamá? ¿Tiene usted el cuaderno? Y no, si no tiene el cuaderno, le van a preguntar, ¿tiene usted el aparato? Entran al aparato. Si no saben cómo funciona el aparato, le piden, ¿me lo prendes para que vea la memoria? Todos los aparatos tienen memoria. Si a ustedes les llega un paciente hiperglucémico que no tiene buen estado general, miren el aparato. Si el aparato no tiene memoria, si no hay glucemias que están en la memoria del aparato, probablemente el paciente haya borrado, que también nos ha pasado. Siempre miren el aparato, más en los adolescentes, que son los que ya dejan el tratamiento, los papás dejan el tratamiento casi en manos de los adolescentes. Siempre miren el aparato. Y vamos a preguntar, ¿omitió el bolo? ¿Por qué tiene 500 de glucemia? ¿Qué pasó? ¿Desayunaste? ¿Te pusiste insulina por el desayuno? ¿Colocás la basal? ¿Estás colocando la insulina que se coloca una vez al día? ¿Esa te estás poniendo? Le vamos a preguntar. No, me olvidé, me quedé sin insulina, o no, me olvidé de colocarme el bolo, o no tengo más insulina, o no tengo más agujas. Eso puede pasar. En la pandemia nos pasó de que una mamá nos dijo, yo estoy esperando que lo deriven porque no tengo más insulina. Eso no puede pasar. En la pandemia tuvimos que mandar muchos insumos al interior porque el paciente no podía venir a buscar. Espero que eso no pase de nuevo. Pero en ese caso, si hay un paciente que no puede acceder a la medicación, ustedes saben que el paciente diabético tipo 1 sin insulina no puede vivir. Así que dale 2 días para que haga una cetocidosis. Y la cetocidosis siempre es grave. Si bien el paciente en general, en el 99,5% de las cetocidosis siempre salen, pero ustedes no saben el gran daño que le produce a todos los órganos la cetocidosis, más en el niño. Ese cerebro se hincha, se deshincha, se hincha, se deshincha. Con todo el daño cognitivo que le produce eso al niño, hay que tratar de evitarlo. Cuando yo veo un paciente con hiperglucemia sostenida, pero por más que esté en buen estado general, yo tengo que saber que tengo que prevenir la cetocidosis. No puedo tener un nene con 500 de glucemia por 48 horas internado ahí esperando que baje. No, porque yo tengo que prevenir que se desencadene la cetocidosis. Entonces yo voy a indagar, omitió el bolo, no colocó la basal, ¿cómo es la técnica? ¿Dónde está colocando la insulina? ¿Coloca en 90 grados? La insulina se coloca en 90 grados con las agujas de 4 milímetros. ¿A dónde se coloca la insulina? Ustedes saben que la insulina Novorapid se coloca en la parte posterior del brazo,
o en el abdomen, y que la insulina Lantus o Vasaglar o cualquiera de las glarginas se coloca por encima del glúteo o en la pierna. Esos son los lugares correctos donde hay que colocar la insulina. O si la insulina está en mal estado. ¿Qué quiere decir que la insulina esté en mal estado? Que se haya congelado, que le haya dado mucho el calor, porque ustedes saben que se desnaturalizan las moléculas de insulina a los 36, 37 grados. Y también se desnaturaliza cuando la insulina se congela. Entonces, a veces las heladeras no están bien reguladas, las colocan muy abajo y la insulina no tiene acción. Una vez que la insulina dejó las partículas de la insulina se inactivan, ya está. No es que si ustedes vuelven a la temperatura ya no funciona más. Son moléculas. Hay algunas situaciones en que el paciente puede tener una hiperglucemia y no tiene que ver con el tratamiento propio de la insulina. Ustedes saben que en la mujer preadolescente o adolescente que está en un periodo premenstrual, en general sube la glucemia. Entre 48 y 72 horas antes de comenzar el periodo premenstrual, el paciente empieza con hiperglucemia, donde lo que ajustamos siempre nosotros es la basal, la insulina, que dura 24 horas. O sea que ese puede ser causa de una hiperglucemia que no tenga como una explicación. El paciente que está enfermo, o antes de enfermarse, antes que arranquen los síntomas de la enfermedad, 24, 48 horas antes empieza una hiperglucemia sostenida que no responde al tratamiento. Por eso está bueno, si el paciente es del interior, preguntar dolor de panza, dolor de garganta, dolor de oído, buscarle alguna infección en el cuerpo, que también pueden ser causas de una hiperglucemia que no tenga una explicación de tratamiento. El tratamiento con corticoides también sube bastante la glucemia hasta 48 horas posterior de haber suspendido el corticoide, porque sigue dando vueltas en el cuerpito. ¿Cuál es el tratamiento de la hiperglucemia de un paciente con diabetes conocida? Yo les recomiendo que a partir de 300 miligramos por decilitro o más, recién traten un paciente con insulina la hiperglucemia. ¿Por qué? Para dejar un margen de error. En general nosotros dijimos que a partir de 180 el paciente debería, a partir de 180 el paciente hace una hiperglucemia, es considerado. Pero si ustedes están en el interior y nadie contesta el teléfono, que puede pasar, a partir de 300, con tranquilidad ustedes pueden tratar la hiperglucemia. Si el paciente tiene tratamiento intensificado, seguramente sabe su sensibilidad insulínica. Cuando yo hablo de sensibilidad insulínica, yo hablo de insulina rápida, o sea, insulina Nuvorapid, insulina Pidra o aspártica. Cualquiera de esas insulinas se puede usar para el tratamiento de la hiperglucemia, o sea que son insulinas rápidas. Nunca vayan a usar una insulina basal, como por ejemplo la Tresiba o la Lantus o glargina, para tratar una hiperglucemia. Cuando yo digo de sensibilidad a la insulina, es la capacidad que tiene una unidad de insulina para bajar la glucemia. ¿Está? Es la capacidad que tiene una unidad de insulina para bajar la glucemia. Hiperglucemia en un niño con diabetes conocida. Yo tengo un nene de 6 años que consulta por una glucemia sostenida de 400 miligramos por decilitro. Y yo sé, porque el nene tiene un tratamiento intensificado y cuenta los hidratos de carbono, que una unidad de insulina a él le baja 80 puntos la glucemia. Quiere decir que su sensibilidad es 1 en 80. Una unidad de insulina a él le baja 80 puntos la glucemia. Quiere decir que 2 unidades de insulina le baja 160 puntos la glucemia. Quiere decir que 3 unidades de insulina le baja 140 puntos la glucemia. Quiere decir que 4 unidades le baja 320 puntos la glucemia. No quiere decir que le baja a 80, sino que le baja 80 puntos la glucemia. O sea que si yo tengo un paciente con 400 de glucemia
y yo sé que su sensibilidad es 1 en 80, porque la mamá me dice, él tiene un tratamiento intensificado, yo sé que la sensibilidad es 1 en 80, porque así los educamos acá los papás, para que sepa que su sensibilidad insulínica es 1 en 80. Ustedes saben que si colocan una unidad, le va a bajar 80 puntos. Si tiene 180 y ponen una unidad, le va a bajar a 100. ¿Tá? En este caso, este nene tenía 6 años y tenía 400 de glucemia. Yo le pongo 4 unidades y le va a bajar a 80. ¿Por qué? Porque 4 unidades baja 320 puntos la glucemia. ¿Se entiende eso? Quiere decir que 400 menos 320 me va a dar 80. Debería colocar 4 unidades de insulina para que la glucemia baje 80 miligramos por decilitro. ¿Puedo repetir eso? Si no se entendió bien, lo puedo repetir. Por ahí es medio engorroso, pero lo puedo repetir. No sé si voy a leer ahí en el chat. Es un concepto que me gustaría que quede claro, que se entienda, porque cuando estén solos, siempre hay alguien que contesta el teléfono, pero a veces a la madrugada ustedes están solos y obviamente a la madrugada no creo que les pueda contestar. Pero bueno, sigo. Eso se llama sensibilidad insulínica. En el cuaderno de los chicos, en la primera hoja del cuaderno de nuestros pacientes, que es el cuaderno de diabetes, ahí dice sensibilidad RIC. Ustedes siempre remítanse a sensibilidad. No siempre busquen que baje a 80, pero 80 es una glucemia normal. Yo digo 80 porque obviamente todos queremos que los pacientes anden, que jueguen en primera, digamos, pero bueno, si da más seguridad, le voy a poner 3 unidades y voy a quedar un poco más tranquila porque me va a dar un margen de glucemia y voy a estar más tranquilo, más si estoy en el interior, más si no tengo un soporte de un especialista, pero al otro día siempre contestamos mensajes, llamadas, lo que sea. Pero no hace falta que siempre busquemos que el paciente llegue a 80. Yo dije que el rango es de 70 a 180. Más o menos en ese rango nos podemos mover. Un poquito más, si yo me siento más segura con 200, no importa. Recuerden que el paciente internado está inmóvil, no se mueve, entonces está bueno que por ahí tenga rangos un poco más tirando a 180 que a 70. ¿Por qué no baja? Ahí está. Si el niño no cuenta los hidratos, no sabe su sensibilidad, nosotros podemos corregir a 0,1 unidad por kilo de peso. Como verán, no es muy específico. Es un número rígido que en realidad no responde seguramente al requerimiento justo del paciente. Saber cuál es la sensibilidad del paciente es un cálculo, nosotros lo calculamos a eso. En el caso de que el paciente no cuente los hidratos, ustedes saben que cuando el paciente ingresa acá para la educación diabetológica en el CEPSI está 7 días internado, tratamos de que todos se vayan contando los hidratos. Hay papás que no, o tenemos papás analfabetos, que no es difícil enseñarle a contar los hidratos de carbono, y hay papás que nos pasa que nos dicen, no quiero, o los chicos mismos, no, doctora, no quiero contar los hidratos. Yo, a mí póngame un esquema rígido, dígame qué tengo que comer, y ahí termina todo. Sí nos pasa eso, sí nos pasa, y es respetable también. Entonces ellos prefieren un tratamiento más rígido que no lo saque mucho de su esquema, y viven mejor así, y es respetable también. Lo respetamos. Capaz que nos ha pasado que a los 2, 3 años, dice, bueno, doctora, enséñeme a contar los hidratos. Pero a veces hay un rechazo, porque es medio engorroso al principio y cuesta, pero la idea es que el paciente, a partir del debut, cuente los hidratos de carbono. En el caso de que el paciente no cuente los hidratos, yo puedo hacer 0,1 unidad por kilo de peso para corregir un paciente diabético conocido que está con una hiperglucemia.
Volvamos al mismo ejemplo del nene de 6 años. En este caso el nene tiene 6 años, pesa 25 kilos y tiene una glucemia sostenida de 400 miligramos por decilitro. Yo voy a calcular 0,1 unidad de insulina rápido por kilo de peso, me da 2,5 unidades. Yo no puedo dividir la molécula de la insulina porque seguramente no tiene usted el lapicera de medio punto, pero sí le voy a colocar 2 unidades de insulina. Fíjense cómo cambia. Seguramente le va a bajar, ¿no? Pero ¿cómo sé yo que el otro, que tiene también 6 años, yo sé que su sensibilidad es 80 y al otro le voy a poner el doble, 4? Pero como yo no sé la sensibilidad insulínica de este chico, porque no le saqué la sensibilidad o porque simplemente no quiere contar los hidratos, tenemos que hacer este cálculo que no es exacto. Bueno, ¿cuáles son las medidas generales para todos los pacientes? No hacer actividad física. Un paciente con una glucemia mayor a 250 que hace actividad física moderado e intenso puede desencadenar la cetosis hepática y eso llevar a una descompensación. Es un error decirle a un paciente con 400 de glucemia que vaya a caminar. ¿Está? El paciente hiperglucémico de 300, 400 tiene que hacer reposo hasta que la glucemia baje. Que tome mucha agua, mucha es, igual tienen sed, ¿no? Porque con 400 de glucemia orinan tanto que les da sed. Pero nosotros le reponemos esa agua, ¿sí? Le damos agua por boca. Colocar siempre insulina rápida en el abdomen en estos casos. Ya no, antes se colocaba la insulina en el deltoides, no sé por qué. Pero no va en el deltoides, ¿eh? No va, hay que poner en el deltoides. Si un paciente está con la glucemia alta o en cetoacidosis, siempre la insulina tiene que ir en abdomen, siempre. 90 grados en abdomen. Y si un paciente, yo tengo para hacerle tiras de orina, tiras de cetonas en orina, y me da positivo, yo puedo corregir cada 2 horas y me voy comunicando con el servicio de diabetes. ¿Sí? Puedo hacer 2 correcciones, por ejemplo, darle mucha agua, dejarle en reposo y comunicarme. No sé si hay algo que me olvido. Acá está la doctora Vildosa, me puede ayudar. Pero creo que está bueno que lo pidan en los hospitales comprar tiras cetonas en orina. Eso les ayuda mucho el diagnóstico, porque eso quiere decir que arranca la descompensación diabética. Está bueno que sepan. Un paciente con una hiperglucemia sostenida, con cetonuria positiva, con glucosuria positiva, con vómitos o agitación, o las dos cosas, no hay que demorar la derivación. No es para mañana, es para hoy, para ahora, para allá. Y bueno, siempre les digo lo mismo, que el servicio está a disposición del que necesite. Aprenderemos juntos. Si hay dudas y no podemos erradicar, buscaremos la respuesta. Así que si hay alguna pregunta o algo que no quedó claro o que puedo volver a explicar, simplemente me dicen, no hay ningún problema. Sí, acá estoy. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si está todo claro, este Power vamos a subir al Edmodo para el que quiera chequear después, y si hay dudas ahí también se pueden comunicar por el Edmodo, siempre entramos. No está muy activo, pero ahora que arranca de vuelta la red vamos a activarlo de nuevo. Bueno, quedamos a disposición de ustedes. Si necesitan algo, solamente comuníquense y podemos gestionar turnos también. La idea es que trabajemos en conjunto con ustedes, con los médicos del interior, que siempre queremos ayudar y colaborarles a ustedes, y que podamos hacer las conexiones de nuestros pacientes que están en el interior por medio de los hospitales. Así el paciente no tiene que venir hasta acá por ahí por una consulta que sea banal o una consulta para erradicar alguna duda, no hay ningún problema. Así que bueno, los invito
Para el 6/5, la doctora Vildosa va a hablar de hipoglucemia, tratamiento de la hipoglucemia. Vamos a volver a mandar el link de inscripción y de conexión. Así que bueno. Para César, que me está preguntando, vamos a dejar solo el Power. Solo el Power. Y en el canal de YouTube, ahí del CEPSI, ahí queda esta charla, queda grabada. Así que bueno. Gracias por conectarse, por su tiempo, lo que necesiten, solamente comuníquense. Hasta luego.